Muy buenas tardes. Estamos aquí ya en la mesa del grado en trabajo social. Primero, voy a hacer un momentito para spam publicitario de nuestra asociación, como estoy haciendo en todas las mesas realmente. Os animo a asociaros. Tenemos una cuota de 20 euros al año. Escribirnos a jd@techclubasturias.com. ¿Qué conseguís con esto? Bueno, en Networking exclusivo hemos tenido la oportunidad de hablar con la mayoría de los ponentes en las pruebas de cámara y audio, preguntarles por temas que no vamos a tratar en estas mesas y que nos interesaban. Con las ponentes de hoy que os presentamos, pues hemos estado, bueno, pues hablando de sus especialidades, ¿no? De temas de inmigración, temas de eutanasia, que luego veremos también que es en lo que más trabajan. Tenemos formaciones públicas, como podría englobarse este evento, y también alguna manera privada, relaciones uno a uno con profesionales a los que nos costaría acceder de manera individual. Y también nos podéis ayudar de manera gratuita, siguiéndonos en Twitch, en este caso dando a suscribir en YouTube, dándole like, preguntándonos por el chat, compartiendo en Twitter, tenéis ahí el hashtag TuFuturo2021 y nos etiquetáis con TC Asturias, tanto en Twitter como en Facebook nos podéis encontrar, en Instagram también. Y dar las gracias a nuestros patrocinadores que nos han ayudado a Encamina y a Empathy con todos los recursos que necesitábamos para llevar adelante estas jornadas. Bueno, voy a ir dando paso, según un poco la bio que tengo aquí, y luego iremos tratando los puntillos un poco que hemos visto en todas las mesas, viendo cómo empezaron en la carrera, cómo se decidieron por esta carrera, la experiencia profesional, el día a día, ¿no? de estas profesiones. Primero tenemos a Noelia Ordieres, bienvenida, nacida en Llanes en el 85, madre, que esto lo dejas claro. Tú y otro ponente, digo yo, esto es que les influye claramente en la vida, lo tienen muy, muy marcado y por delante de todo lo demás. Tienes 3 libros publicados, 2 cuentos infantiles, un poemario. Madre, ¿plantaste el árbol? Es lo único que me faltaría por preguntarte. Además, miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente y has colaborado en las enmiendas de la ley de eutanasia que hace poquito que se aprobó todo, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y bueno, por contar conmigo, que al final la gente que venimos de este área de las ciencias sociales y humanidades, mucho más concreto del mundo del ámbito social, pues solemos ser poco invitadas a sitios como este, y mucho menos cuando tenéis una asociación formada en su mayoría por ingenieros y matemáticos y este grupúsculo de profesionales que no tiene nada que ver con nosotras, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, nada, nosotros encantados, aunque la asociación tiene englobado como habilidades STEM, somos muy conscientes de que al final lo importante son las personas y hay muchísimas cosas más allá y muchas profesiones que tienen que trabajar muy juntas. Doy paso a Carmen Elena Lafuente. Acabaste diplomatura en Trabajo Social en 2012, te seguiste formando en Criminología y un máster en Protección Jurídica de Personas y Grupos Vulnerables. Creo que este máster también nos comentaba antes Noelia que lo había hecho ella también. Trabajaste 2 años en el ámbito de la discapacidad y actualmente trabajando en Barcelona como trabajadora social de programas de acogida de personas solicitantes de protección internacional. Bienvenida. Muchas gracias. Igual que Noelia, agradeceros también, ¿no?, que tengáis en cuenta el grado de trabajo social, que mucha gente cuando le dice soy trabajadora social, dice ¿qué es eso, no? que no saben de qué se trata, qué hacemos y cuán necesaria es la profesión también, ¿no? Como tantas otras. Precisamente eso es algo que estamos viendo mucho en las mesas. Nos ponemos en la situación de, bueno, un estudiante, bachillerato, que esté pensando qué hacer y qué se te viene a la cabeza cuando te dicen, bueno, grado en trabajo social. Igual nuestros referentes puede ser la trabajadora social de nuestro barrio, igual alguien de alguna asociación si hemos estado involucrados, aunque es algo quizás raro. Y quizás empezar por aquí. Poniéndonos también un poco en el punto de cómo os encontrabais vosotras cuando estabais en esta situación de elegir y decidisteis por grado de trabajo social, ¿no? ¿Por qué os decidisteis por esto? ¿Y qué le diríais a una persona que está dudando con este grado? También quizás, y a nosotros se nos escapa, ¿qué dudas suele haber? ¿Con qué otros grados sueles dudar cuando decides este? Por empezar, sentido agujas del reloj, Noelia y Carmen. Bueno, pues lo primero, claro, mi situación es
un poco diferente, yo creo, ¿no? A lo habitual, ¿no? Porque yo estudié el grado ya siendo madre, por eso en mi bio pongo que lo primero soy madre, porque antes de ser trabajadora soy madre y ya era madre antes de ser trabajadora social, ¿no? Entonces, quizás yo he hecho una evolución en mi carrera profesional, pues seguramente distinta a lo que es salirse del bachillerato y de tener que decidir carrera. Yo antes había hecho una formación profesional de grado superior en administración y finanzas y nada que ver con lo que estoy haciendo ahora tampoco, ¿no? Con mi carrera. Y decidirme por trabajo social, yo creo que hay dos perfiles, o yo me he encontrado dos perfiles de gente cuando inicia la profesión, y es gente que viene vinculada del ámbito social ya previamente, es decir, que tú tienes una fuerte tendencia de manera personal a estar involucrada de manera política y social con entidades del tercer sector y demás, y luego mucha gente que viene que también que no sabe un poco lo que es esto, ¿no? Quiero ser trabajadora social o quiero saber qué es esto del trabajo social, ¿no? Cuando llegamos a primero de carrera. Claro, como os decía, yo le llevaba 9 años mínimo a mis compañeros y compañeras de grado, ¿no? Entonces eso también marca un poco la diferencia. Y en mi caso, yo creo que, yo siempre digo que tengo la profesión más bonita del mundo, pero no sé si se lo recomendaría a los demás, porque tenemos una carrera muy precarizada, una profesión muy precarizada, quizás tiene mucho que ver con el género también, ¿no? Que somos una profesión totalmente feminizada y al final sabemos que los trabajos feminizados pues son más precarizados, ¿no? Y luego tenemos un nivel yo creo que de sufrimiento, y lo digo en todo el sentido, en todo lo que pueda abarcar el sufrimiento, bastante grande, ¿no? Como profesionales del ámbito del trabajo social. Pero es verdad que también tenemos la maravillosa suerte de poder trabajar con personas, ¿no? Y eso al final lo que hace es que nuestro trabajo sea muy gratificante, porque cualquier paso que damos acompañando en cualquier proceso vital, eso es muy agradecido, ¿no? Por eso yo siempre digo que tenemos la profesión más bonita del mundo. Así que, no sé, yo creo que te tiene que llamar un poco el estar cerca de las personas, el escuchar, la revolución política y social tiene que venirte un poco dada para embarcarte en esta aventura que es el trabajo social. Y entiendo que puede haber muchas otras motivaciones, pero creo que esta es la principal. Perfecto. No sé si Carmen opinará lo mismo, pero... Tu turno, Carmen. Te he muteado un momentito porque, bueno, se estaba entrando audio de los altavoces. Nada, te desmuteo, te muteas tú luego. Vale, Si no, gracias. yo te muteo si detecto algún problema. Tu turno. Vale. Bueno, en mi caso es diferente a María, como ella dice. Yo sí que estudié bachiller de Ciencias Sociales y me encontré un momento en que me gustaban muchas profesiones. Me gustaba sociología, antropología, trabajo social, psicología, hasta la arqueología, toda la biología. Entonces, pues tuve que hacer unos meses de investigación, ¿no? De qué es el trabajo social y si realmente me llenaba. Así que es verdad que hice la inscripción tanto para trabajo social como para psicología. Yo finalmente me decanté por el trabajo social y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, la verdad. Es una profesión que a mí me llena mucho y sí que es verdad, pues bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Lo que sí creo que es muy importante es que si alguien elige estudiar trabajo social, no solamente hacer la carrera, ¿no? Igual que en otras profesiones. Es muy importante seguir formándose y seguir buscando otras líneas, ¿no? Porque el trabajo social es muy amplio. Hay muchos ámbitos, puedes ir hacia la zona ¿no? Hacia la infancia, familias, comunitario, entonces sí que es importante que quien quiera hacer trabajo social también piense que vas a tener que seguir formándose. Eso es mi punto de vista. Perfecto. Bueno, dices que te gustaban muchísimas. ¿Por qué? ¿Por qué hubo algo? Al final, bueno, no sé, en la lista me tocó esta por media, no lo sé. ¿Qué fue? ¿Por qué te decidiste al final por esta? Bueno, porque era un momento para mí muy introspectivo, ¿no? Y también de crítica social, ¿no? Estaba muy de desacuerdo con movimientos, con noticias que leía y demás, y creí que sí que es verdad que buscar una profesión en la que ayudar o, no sé, involucrarme, ¿no? En la sociedad y con ello poder llegar a conseguir cambios, es lo que pensé, la verdad. Perfecto, perfecto. Pensando ya un poco en, bueno, entramos en la carrera.
Además, son dos perfiles totalmente muy distintos, ¿no? En el sentido, coincidís en los estudios, e incluso coincidís en que sacasteis el mismo máster, pero me resulta súper curioso, ¿no? Porque, bueno, al final fue en momentos de la vida bastante distintos, ¿no? Carmen cuando se considera, ¿no? Que todo el mundo va a entrar, pero también Noelia en un momento de, oye, pues yo quiero seguir y voy a seguir por aquí. Quizás cuando a veces más difícil es, ¿no? Que es cuando ya no estás en ese flujo. Muchas veces en el grado de farmacia se dijo el momento para estudiar esto es a esta edad, porque si no luego igual por cómo continúa la vida no lo haces, ¿no? Entonces me parece muy interesante ese punto. Una vez entráis, siempre hablamos de que hay asignaturas que son un rollo, que no aportan nada, asignaturas que nos han marcado mucho y quizás también viéndolo desde el punto de ya haber acabado, aquella formación que echáis de menos, de que igual no se os dio en la carrera. Por continuar el mismo orden, si os parece bien. Eh, Es que estoy muteada. A ver, sí, vale. Sí, bueno, sí, efectivamente, claro, mi trayectoria personal en todos los sentidos evidentemente es distinta a la de Carmen y seguramente no creo que sea más difícil estudiar una carrera en mis circunstancias, sino tienes que tomártelo de una manera totalmente distinta, ¿no? Aprovechas el tiempo de otra manera, las clases de otra manera, es decir, tienes mucho más focalizado tu objetivo y entonces eso te permite canalizar un poco y aprovechar un poco más esa vida universitaria. Yo de todas maneras diré que reivindico mucho mi etapa universitaria porque fui delegada de mi clase, fui juntal, fui claustral, es decir, a pesar de no haberlo vivido a los 18, 19, 20 años, ¿no? Yo mi etapa universitaria la viví a Yo te tope estoy todas. perdiendo un poquito el audio, perdona Noelia, Y te respecto al estaba tema de las perdiendo un poquito el asignaturas y audio como demás, te comenté antes, no sé si a Carmen está ¿sí? igual, no sé si es un tema de mi red, vale, parece que te estamos perdiendo los dos, entonces en este punto te pediría por favor si durante un ¿Sí? tiempo quitas la cámara y así te escuchamos perfectamente. Perfecto. A ver, ahora. ¿Me escucháis bien ahora? Perfecto. Vale, genial. Nada, pues como comentaba, ¿no? Eso, que yo he aprovechado mi etapa universitaria a tope a pesar de no estar en esas circunstancias habituales, que yo creo que también eso es un error, ¿eh? La universidad no debería estar pensada, y lo está, por cómo está diseñada, tanto las clases como en los trabajos, como las propias prácticas, está diseñada solo para un perfil muy concreto de alumnos y alumnas, que es, acabas el bachiller a los 18 años, te vas a estudiar una carrera, tienes el apoyo de tus padres, o sea, eres becado o no, bueno, hay una serie de cosas que te marcan en la universidad cuando no entras dentro de la media universitaria, ¿no? Cuando vienes de otra parte, que estás en otro momento de tu vida. Respecto a las asignaturas y demás, bueno, hay asignaturas más complejas, ¿no? Y no sé si Carmen coincidirá conmigo, pero seguramente trabajo social comunitario, pero yo creo que es por las características de los profesores o las profesoras. Carmen se ríe, claro. Entonces, claro, tiene más que ver con eso, ¿no? Pero sí que es verdad que somos una carrera muy influenciada por el derecho, por ejemplo, que es necesario. Yo soy una amante absoluta del derecho y lo defiendo siempre, pero es verdad que quizás por las características de la propia Universidad de Oviedo, ¿no? Tenemos esa, eh, bueno, esa característica, ¿no? Hay otras carreras que a lo mejor están más influenciadas por la psicología, otras carreras, me refiero, otros grados de trabajo social en otras universidades, ¿no? En nuestro caso es derecho, ¿no? Entonces, das mucha materia de derecho durante toda la carrera, que es fundamental, insisto, ¿eh? Sin derecho nosotras no seríamos nada. Yo lo tengo claro porque es fundamental para defender los derechos de las personas con las que trabajamos. Sí que me hace falta o sí que noto que se necesita más, o sea, creo que se necesitan más asignaturas de cuestiones prácticas. Es decir, de lo que vas a ver el día que sales de la carrera universitaria. Que eso me imagino que pasará en todas las carreras o en la mayoría, ¿no? Pero de cosas más concretas. Es decir, cuando ves infancia, por ejemplo, tienes una asignatura de infancia y ves solo la normativa de infancia, pero no ves más allá. Es decir, tú necesitas conocer casos concretos para poder trabajar con ellos, porque la realidad no es la normativa con la que vas a trabajar. La realidad son personas, familias, distintas realidades,
Entonces, yo creo que nos hace falta un poco eso, ¿no? Y luego tener una visión mucho más amplia de lo que es nuestro grado, que es lo que decía Carmen antes, ¿no? Nuestro grado abarca muchísimas cosas, desde la empresa privada, que es algo que a la gente suele sorprenderle bastante, al ámbito judicial, al ámbito de la investigación criminalística. Es decir, hay muchos otros campos en los que no se nos prepara, salimos de allí. Y luego algo fundamental, que de hecho ahora hace unos días fue el Día Mundial del Trabajo Social y hicimos, bueno, un programa especial y hablamos con el decano de la Facultad de Trabajo Social y les decíamos, nuestra carrera, para un grado universitario, ahora todos somos grados universitarios, tiene que estar enfocado a la investigación. Nuestra carrera no se va a desarrollar de manera con el prestigio que se merece si no investigamos, pero es que la universidad no nos lo facilita. Y esa es la parte más importante. Tenemos que amar la investigación para que nuestra profesión crezca. Y en la Universidad de Oviedo, a día de hoy, no se fomenta para nada la investigación en trabajo social. Y yo creo que es la gran carencia de la Universidad de Oviedo con nuestro grado. Bueno, sí que hemos visto que al final el tema de fomentar la investigación es algo que es una de las cosas que están saliendo recurrentemente en prácticamente todas las mesas. También, misma pregunta para ti, Carmen. Aprovecho también para preguntarte cómo es una práctica en la carrera, qué prácticas se hacen, ¿no? Porque nosotros, desde el lado de ingeniería, bueno, pues te imaginas muchas cosas, ¿no? Pero además, con lo que nos acaba de contar Noelia, de que ves mucha teoría, pero luego parece que la práctica real, práctica de estar con personas, no de tanto igual de teoría de trabajos, no se ve. Entonces, ¿cómo son las prácticas de la carrera? Bueno, en mi caso creo que es un poco diferente a Noelia porque yo el grado no lo llegué a hacer. Yo hice el último grado de diplomatura, entonces era 3 años en vez de 4. En la diplomatura las prácticas no se realizaban hasta el tercer curso, ¿no? Que eran, no sé si me equivoco, que eran 3 meses de prácticas. Anteriormente las prácticas que realizábamos en clase eran muy sencillas, ¿no? De casos prácticos, te dicen una situación, qué recursos buscarías, qué recursos adaptarías, bueno, cómo acompañarías a una familia o una persona en su proceso vital, ¿no? Entonces era algo muy limitado. Yo no estoy totalmente de acuerdo con Noelia que la parte práctica es esencial en nuestra profesión, ¿no? Y durante la carrera se debería de incentivar más. También algo que me falta es las habilidades, ¿no? Que se tienen que trabajar para que nosotros podamos hacer una atención correcta. Yo, por ejemplo, este año he tenido una chica de prácticas en mi trabajo, ¿no? Y lo que he notado con ella, que supongo que a mí me pasó lo mismo cuando empecé a trabajar, pero no lo veía desde el otro lado, era que le faltaban muchas habilidades de comunicación, por ejemplo. Comunicación, escucha activa. Entonces eso dificultaba, ¿no? el día a día de trabajar con personas, que al final es lo que estamos haciendo. Y de acompañar, aconsejar. Entonces creo que eso es muy, muy importante que se trabaje también en la carrera, en el grado de trabajo social. Yo es lo que me he encontrado. Y en cuanto a asignaturas que he echado en falta, bueno, sí que es verdad que el derecho es la estructura, ¿no? de la carrera, porque al final nos basamos, como bien dice Noelia, en muchas leyes, mucha legislación para trabajar, ¿no? Ley de discapacidad, ley de infancia, bueno, ahora la de eutanasia, por ejemplo. Entonces, creo que eso se debería de también aplicar a la práctica. No solamente lo que digo habilidades, sino que también sean más prácticas esta parte del derecho. Perfecto. Precisamente os preguntaba un poco por ahí porque me imaginaba que al final trabajo social y además con todas las salidas profesionales que tenéis, no sabía por qué lado iría, ¿vale? Me encaja que tenga una gran base de derecho, pero también me esperaba que igual hubiera eso, pues una gran base igual de macropolítica o macroeconomía, que al final pues son cosas que afectan pues en todos los sentidos, no solo migraciones, sino incluso en grupos internos, incluso en tu municipio, vamos, o sea, el tema de ciertas situaciones económicas, pues es mucho de lo que va a influir a la gente, ¿no? Estudiamos el grado, la diplomatura. No sé si hiciste, en el caso de, no sé si hicisteis el máster a posteriori, justo después de acabar, si lo hicisteis después de trabajar.
Entonces, la siguiente pregunta va un poco por eso. ¿Cómo fue vuestra entrada al mercado laboral? Si hicisteis el grado justo después de acabar o después y un poco por qué. El máster, perdón. Carmen y Noelia, por ejemplo, para cambiar un poco de orden. Vale. Bueno, Venga. yo cuando hice las prácticas del tercer curso, tuve la suerte de quedarme a trabajar en la asociación donde más hice, ¿no? Que era de niños con cáncer en Asturias, la Asociación Galván. Y entonces ahí es donde empezó mi camino profesional. Hacía muy poquitas horas, entonces lo que hacía era por la mañana trabajar y por la tarde empecé a estudiar criminología, un título propio de criminología. Una vez acabé ya criminología y seguí trabajando fue cuando hice el máster. Es decir, yo empecé primero mi experiencia profesional como trabajadora social y luego ya hice el máster porque creí que era necesario, ¿no? para poder aplicarlo luego a mi vida laboral. Notaba que me faltaba algo, que necesitaba formarme en legislaciones y en situaciones de muchos ámbitos como recoge este máster. Perfecto. Noelia, ¿tu experiencia cuando acabaste? A ver, vale. Pues yo soy también un poco la excepción. Carmen y yo debemos ser la excepción, porque yo, según acabé la carrera universitaria, acabé en junio. Creo que te hemos perdido. Noelia, ¿nos escuchas? Pues me parece que la hemos perdido. Pues nada, continúo contigo si eso, Carmen. En cuanto recuperemos a Noelia, pues que si, mira, se ha salido, que se involucre de nuevo en la conversación. Si te parece, hablamos el máster, ¿qué opciones un poco valoraste? ¿Por qué te decidiste al final por hacer este? Si era por eso, porque ya tenías, porque bueno, entiendo que al final criminología con la Asociación Galván, habiendo trabajado con temas de infantil y cáncer y tal, bueno, pues no le veo yo ahora mismo la relación. Entonces, ¿por qué? Bueno, no era solamente por ese momento vital, sino para un futuro, ¿no? El poder formarme para cambiar de ámbito, porque yo soy muy inquieta. Ahora mismo estoy en temas de migración, pero igual dentro de un año y medio me encuentro que estoy en otro ámbito de trabajo social, ¿no? Me gusta tocar todos los campos y conocer todas las realidades. Entonces, era un poco con este objetivo. También he de decir que en el ámbito social no es que haya muchos másters en la Universidad de Oviedo. Entonces, no es que hubiera mucha opción, ¿no? A elegir tampoco. Pero bueno, en mi caso sí que cuadraba bien, era lo que buscaba. Y la verdad que me parece que es un buen máster para poder complementar la formación. Con criminología quizás no te casa mucho, porque es otra gran desconocida que también daría para otra ocasión, ¿no? Pero sí que es verdad que sí que tiene relación. Por ejemplo, ya ahora en el campo de refugiados, ¿no? De solicitantes de protección internacional, toco todos los ámbitos: trabajo social, criminología y máster de protección jurídica y grupos vulnerables. O sea, que sí sí es aplicable. No, sí, seguro que sí. Si al final pregunto y siempre digo lo mismo y no tengo ningún miedo en decirlo. Uy, estaba muteado, me parece. Que seguro que tiene relación y no lo dudo ninguno. Simplemente pregunto y siempre lo digo desde totalmente la ignorancia. Siempre creo que si fuera... puedo simbolizar a un estudiante ahora de bachiller que no conoce nada de la carrera, porque aunque yo haya hecho una, pues son mundos totalmente opuestos. Seguramente pues nuestras facultades sean completamente, la vida en ellas o la experiencia en ellas sea totalmente opuesta. Creo que ya tenemos por aquí a Noelia. Hola, Noelia. A ver, ya estoy. Ahora sí. Ahora, estoy por aquí. Sí, no sé qué pasó. Fue que me entró una llamada y el teléfono se me chifló en general, así. Las nuevas tecnologías yo nos llamamos regular, CT. Por eso estudié No te trabajo social y preocupes. no una ingeniería informática. No te preocupes. Lo que os decía antes es que yo, o sea, Carmen y yo creo que somos un poco la excepción, ¿no? Que es que yo acabé en junio y en septiembre empecé a trabajar. O sea, es decir, llevo trabajando de manera continua desde que acabé mi carrera.
Entonces, claro, ahí somos un poco privilegiadas dentro de nuestra precariedad, que estoy segura de que Carmen ha estado en precario la mayor parte de su tiempo contratada. Y yo lo que hice, yo tengo una anécdota bastante curiosa con este máster. Y es que yo quería hacerlo según acabé la carrera, es decir, haberme matriculado para empezar ese septiembre. Y yo pedí una adaptación de la carrera porque no podía ir a las clases o a muchas de ellas presenciales por mi condición de madre y trabajadora. Y se me negó. Entonces, lo que hice fue, me dijeron que no se contemplaba dentro del máster. Y yo decía, ¿cómo podéis estar dando un máster de protección jurídica de colectivos vulnerables y integrarse a una persona que podría encajar dentro de esos colectivos, ¿no? En el momento que eres madre, familia monomarental, etcétera, etcétera, dices tú, joder, es que estamos discriminando, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hice fue escribir una carta a la dirección del máster, a la coordinación del máster, y al año siguiente se me aceptó en el máster, ¿no? Con una adaptación que luego le vino bien a otras compañeras porque estaban trabajando por lo que fuera, y entonces pude hacer esa semipresencialidad un poco más llevadera. Yo acabé el máster en un año con unas buenas notas, o eso creo yo, ¿no? Y después, o sea, que la participación la tuve exactamente igual que el resto de mis compañeros y compañeras, pero en mi caso, ¿no? De manera virtual o lo que fuera, ¿no? Pero fijaros que hasta qué punto la realidad de la universidad está desconectada con la sociedad en la que se incrusta, en la propia Universidad de Oviedo, cuando yo tuve que hacer una petición para que se adaptara al máster a distintas realidades, ¿no? Es decir, un máster de protección jurídica de colectivos vulnerables que no entendía, no era nada razonable, ¿no? Y yo sí que lo hice consciente porque, como decía en mi presentación Diego, yo mi última etapa en la universidad, o sea, en el grado, mis investigaciones fueron relacionadas con el fin de la vida, con la eutanasia, y lo que me interesaba era poder tener esa base jurídica, ¿no? Potente para defender mis argumentos en el ámbito social también, ¿no? Ese análisis sociojurídico que es tan necesario en tantas ocasiones. Y de ahí que me llevara a estudiar este máster que estoy con Carmen, que es fundamental, que a mí me gustó mucho, que disfruté y que recomiendo siempre, ¿no? También teniendo en cuenta que no hay mucho máster que elegir para trabajo social dentro de la Universidad de Oviedo, ¿no? Pero este a mí sí que me encajaba perfectamente también por esas características. Perfecto. Sí que ha salido otras veces el tema un poquillo en ese sentido de igual la desconexión. Me ha gustado el término que has usado para hablar de esta situación, ¿no? con la realidad de la universidad. Ha salido también a veces el punto de quizás que no se esté para quien no lo conozca, existe la figura del profesor asociado que teóricamente se creó para atraer a aquella gente que está en el mundo privado o laboral hacia las universidades a dar temas específicos, pero muchas veces no se está usando así y sigue siendo gente que se dedica exclusivamente a la universidad, que no es malo, pero a veces pues no se fomenta esto que teóricamente antes se creyó que se necesitaba. Entonces, bueno, es que me gusta hacer esta aclaración un poquillo por eso, ¿no? Porque a veces parece que son dos mundos distintos, ¿no? Si te quedas mucho en un lado, te quedas mucho en el otro, no parece que ignoras todo lo que hay en el otro lado. Te quería preguntar, Noelia, tú nos comentabas que tú habías hecho un FP de administración previo. ¿Crees que haber hecho primero la parte de FP y luego haber hecho la carrera te ayudó a encontrar trabajo? ¿O simplemente crees que no tenía nada que ver o que no consideraron que te aportase y hubiera sido independiente? Nadie me lo mencionó jamás en todas mis entrevistas laborales, que yo siempre pensaba que aportaba, ¿no? Que era un complemento extra, porque además en trabajo social tenemos la particularidad de que trabajamos mucho de manera administrativa, la burocracia esta que nos come siempre, y yo sí que pensaba que y luego para entidades del tercer sector, que es verdad que es necesario, yo he trabajado siempre en entidades del tercer sector, bueno, menos un periodo muy corto en la administración pública, pero sí que es verdad que pensaba yo que eso me iba a facilitar y no. De todas maneras, también es verdad que yo estudié Administración y Finanzas para poder llegar primero a la universidad. Entonces, yo no hice bachiller, ¿vale? Yo no hice bachiller, yo hice hasta cuarto de la ESO, luego hice la prueba de acceso al grado superior
hice el grado superior y a continuación entré a la universidad. Es que mi trayectoria es bastante más compleja en el sentido de que yo a los 16 años me puse a trabajar porque las circunstancias en mi casa en las que lo requerían, ¿no? Entonces yo no pude seguir en la etapa educativa hasta el bachiller. Y entonces sí que es verdad que cuando tuve posibilidades, que yo ya estaba independizada y trabajaba y demás, pues hice esta prueba de acceso al grado superior. A continuación hice el grado superior y luego la carrera universitaria. Entre otras cosas, para que veáis, al final dice Saramago que uno llega donde se le espera. No sé si es tan claro, lo que pasa es que unos van por el camino más corto y otros por el camino más largo, ¿no? Pero fijaros que yo siempre quise ir a la universidad y la manera más rápida que encontré era haciendo previamente el grado superior, porque si no tenía que esperar a los 25 a hacer la prueba de acceso a la universidad, ¿no? Y mi pensamiento en ese momento fue, con esto ya me enrollo y cuento batallitas de abuela, pero en ese momento mi pensamiento fue, jolín, bueno, pues me voy a hacer un grado superior porque ya voy a tener una profesión, me voy a poder garantizar una profesión y cuando pueda llegar a la universidad, que en ese momento pues tampoco tenía muy claro que fuera al acabar el FP, ya tengo algo, ¿no? Ya tengo una base en la que a lo mejor puedo estar trabajando o no, pero ya tengo una base, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues mi periplo por la universidad, que a día de hoy no se ha acabado y espero que tarde mucho en acabarse. No, además es perfecto porque algo que estamos mostrando con estas jornadas, además, es que siempre nos han mostrado un poco lo de, bueno, tú haces la ESO, haces bachiller, si haces el tecnológico es para ir a una carrera tecnológica, si haces el de sociales no puedes ir a una carrera tecnológica y luego universidad o universidad máster, ¿no? Y vemos que no. Además, aquí en nuestra asociación somos defensores totalmente de la FP como alternativa, camino, no voy a decir alternativo, sí que paralelos, ¿no? Cada uno tiene sus circunstancias, hay gente que puede seguir estudiando, hay gente que no, hay gente que, aunque pueda, no quiere, mil razones, ¿no? Y queremos poder visibilizarlas todas. O, oye, el camino no se acaba y como tú dices, si tienes ese objetivo, luchar por ello y hay mil formas, ¿no? Mil alternativas. Entonces, me gusta que compartas esto, que bueno, que pues para no esperar hasta los 25 para hacer la prueba de acceso decidiste hacer el FP y luego pasar ahí y ahora seguir formándote, ¿no? ¿Quién lo diría? Hubo gente que conocemos mil casos de gente que hizo la carrera, nunca trabajó de ello, también opción muy válida, ¿vale? Pero que existe y hay que decirlo, o gente que en su momento no pudo, luego lo hizo y llegó a ser incluso un referente en su sector, aunque llevase años tarde, ¿no? Que siempre se dice lo de he perdido años, que no lo compartimos para nada. O sea, los pierdes simplemente si no te has parado a reflexionar lo que has aprendido en ellos. Es lo que digo yo siempre. Tocando un poco ya es un punto que yo siempre englobo los dos últimos puntos, también un poco... no solo cómo está el sector actualmente, sino cómo creéis que va a estar y cómo es un poco vuestro día a día. En el caso de que, claro, son cosas súper dispares, en este caso inmigración, la eutanasia y tal, vuestras varias experiencias, ¿no? Un poquillo el día a día de trabajador social en todas las ramas que habéis tenido, si nos lo podéis compartir. Seguimos así, Carmen, Noelia, por seguir agujas del reloj que tenemos ahora. Vale. La situación del sector, en esto creo que tenemos que ser claras. Es un sector, como bien dijo Noelia, que es un sector precario. Yo si estoy en Barcelona es porque una vez finalicé mi último trabajo allí en Asturias, estuve un año buscando trabajo y no encontraba. Entonces mi decisión fue ampliar, ¿no? Buscar en otras provincias, otras localidades y estoy en Barcelona. Entonces sí que es algo que yo quiero que quede reflejado, ¿no? Que actualmente pues no es fácil encontrar trabajo en trabajadora social o trabajador social. De hecho, compañeras mías de la misma promoción hicieron al revés que Noelia, ¿no? Hicieron la carrera y luego se vieron la obligación, ¿no? De hacer un módulo de integración social y muchas de ellas están trabajando gracias a lo que es la FP, no a la carrera. Entonces es algo que también quiero que visualizar, ¿no? Y que el sector no es que ahora mismo esté en su mejor momento. Sí que es verdad que es cambiante. Las realidades sociales son cambiantes, entonces hay momentos como ahora, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? Que
que ha salido el puesto de trabajadora social como haciendo seguimiento, ¿no?, de los casos de COVID, y se han contratado más trabajadoras sociales en los ayuntamientos. Entonces, hay momentos en los que sí que hay más trabajo que en otros, ¿no? Entonces, va cambiando un poco según van cambiando los movimientos sociales y las situaciones a gran escala, ¿no?, que afecta a la población. ¿Cómo es mi día a día? Bueno, mi campo es un poco también muy variante. Yo soy trabajadora social en el programa de acogida de personas que buscan refugio, ¿no?, que vienen de diferentes países y llegan a España con el fin de buscar una protección a su situación y que le garanticen, ¿no?, bueno, pues una situación mejor que en su país. Tengo casos de persecución por etnia, persecución por ideología, persecución por ser gay, bueno, diferentes casos. Entonces, mi día a día es acompañarlos en el proceso de integración aquí en España a la espera de si les conceden refugio o no. Entonces, bueno, hay realidades muy difíciles. Eso es algo que es muy importante también, ¿no?, que cuando se trabaja en el trabajo social, pues nos llevamos muchas cosas a la mochila, ¿no? Creo que es muy importante que quien vaya a estudiar esta carrera sea consciente de que va a tener que trabajar mucho el poder separar su vida profesional de su vida personal, porque a mí es algo que sinceramente me afectó en mi carrera laboral. Cuando trabajaba con niños con cáncer, por ejemplo, ¿no? Llegar a casa y seguir pensando, ¿no?, porque trabajas con personas al final. Entonces, muchas veces eso nos lo llevamos a la mochila, es un trabajo que hay que hacer con uno mismo, ¿no?, y es muy importante. Y ese es mi día a día actualmente. Cuando trabajaba en el ámbito de la discapacidad, pues era acompañamiento, asesoramiento sobre diferentes situaciones que necesitaban las personas que estaban en las asociaciones, porque yo siempre he trabajado en el tercer sector. Creo que soy una defensora de las asociaciones. La administración pública para mí no es ahora un campo que me gustaría trabajar, sino que me enfoco más al tercer sector, a las pequeñas asociaciones que luchan por los derechos de las personas, ¿no? Me parece perfecto. Además, bueno, desde aquí precisamente creamos la asociación. Creemos que ahora mismo la sociedad se encuentra en un momento que hace falta más asociaciones, como que hubo ahí una caída y el sector o el tejido asociatario ha muerto y necesitamos, oye, pues recuperarlo de nuevo. Te quería preguntar, habías nombrado ahora el FP de integración social. Aquí intentábamos traer también muchos más FPs, pero nos ha costado encontrar a gente, bueno, que como vosotras diera el paso a hablar en público, dentro de lo que cabe, porque al final esto online no estamos viendo a toda la gente que está detrás o que nos va a ver después. Si nos podrías dar unas pinceladas de cuál es la separación, ¿no?, entre igual este FP y el grado o por qué. Bueno, yo creo que lo bueno de las FPs es que son más prácticas, ¿no? Uh-huh. Que estudias más una profesión, son 2 años, ¿no? No son tantos años como puede ser un grado, y creo que es mucho más práctica y en eso favorece mucho la FP. Entonces, mis compañeras, con ellas es que al salir de la FP ya tenían trabajo muchas de ellas, ¿no? Porque es un perfil más buscado, porque sales como más, no más preparado, pero sí más enfocado a la práctica. Yo es mi manera de valorarlo, a nivel teórico, pues bueno, hay diferencias también, ¿no? Porque son dos profesiones distintas y que van muchas veces asociadas, pero el integrador social es que acompaña más en el día a día a nivel físico a las familias, ¿no? Dependiendo un poco en qué contexto. Entonces, yo creo que es mucho más práctico que la carrera en sí. Perfecto. Misma pregunta para Noelia respecto al sector actualmente. Bueno, lo que quieras completar encima de lo que ha dicho Carmen o contrarrestar, si igual tienes una opinión distinta, un poco cómo es tu día a día, sobre todo, bueno, pues con este trabajo de la eutanasia. Y si quieres completar alguna cosa sobre el FP que tengas conocimiento de más, bienvenido sea. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen. Somos eso, ¿no? Lo que comentaba yo al principio también. Al final somos una profesión súper precaria, porque además no hemos tenido convenio colectivo hasta hace 2 años.
Eso ha supuesto que estemos inmersas en 25 convenios colectivos distintos, que cada compañera en una asociación cobre por un convenio diferente y cobre distinto, que haya salarios de una asociación a otra de 400 euros de diferencia, ¿no? O sea, esto es el día a día. Y luego, trabajar en entidades, que es el 90% del mercado laboral que nos acoge, tiene una pequeña dificultad. En esto de la precariedad, las asociaciones viven de subvenciones públicas. Es decir, estamos siempre en el tintero del despido. Y esto es una triste realidad, o de la bajada de horas cuando llega el año y la nueva subvención. Tenemos un nivel de inestabilidad laboral a futuro, que a lo mejor sí que tú eres fija en una asociación, pero nunca sabes cómo vas a estar. Y esto es súper complejo porque no puedes tener una proyección de vida medianamente estable, que es verdad que es algo común en muchas generaciones, ¿no? No solo en esta carrera en concreto, en muchas generaciones, pero nuestro sector concretamente por eso, sobre todo, ¿no? La administración pública, en la que de trabajo social apenas salen plazas, es un nicho para 4 personas a lo largo de nuestra vida. Conocemos a muy pocas personas que al final acaben ingresando en la administración pública, ¿no? Y por eso nosotras al final, bueno, pues nuestro foco de trabajo es el tercer sector. Claro, si te vas a entidades muy grandes y tienes un poco de suerte, pues a lo mejor encuentras algo más de estabilidad laboral, pero el 90% son entidades pequeñas. En España hay 4 entidades grandes que lo puedan abarcar un poco todo, y luego el otro 90% son entidades pequeñas que tienen que ir sobreviviendo al día a día. Y yo siempre digo que es una tristeza, ¿no? Pero que a nosotras, como trabajadoras sociales, se nos exige un poco mimetizarnos con nuestras personas usuarias en ese nivel de precariedad. Muchas veces estamos atendiendo a personas que tienen unos ingresos muy similares al de la profesional que está delante, ¿eh? Estamos hablando de salarios de 600 y 700 euros en una media jornada, y delante a lo mejor tienes a alguien que está cobrando un salario mínimo interprofesional, o sea, un salario, sí, mínimo interprofesional, una pensión no contributiva de 400 euros o 500. Es decir, a veces tenemos esta particularidad, ¿no? Como profesiones. Es bastante triste. Yo creo que ahí deberíamos buscar herramientas para que esto no deje de ser así, o incluso exigir a la administración, ¿no? Que cuando haya que subvencionar ciertos programas, ciertos proyectos, que haya una parte de la subvención que sea para mantener el nivel de empleo estable que deberíamos exigir, ¿no? Para poder trabajar. Respecto al futuro, pues también un poco coincido con Carmen, ¿no? Ahora somos rastreadoras y están encantados y encantadas con nosotras, pero bueno, en Asturias teníamos 200 rastreadoras, acaban de echar a 100 a la calle porque ya no somos necesarias, ¿no? Entonces, vivimos eso, ¿no? En esta inestabilidad constante, ¿no? Es así, sí, efectivamente, no somos necesarias, entre comillas. Después, respecto a mi día a día, vale, yo trabajo en una entidad grande, ¿vale? De tercer sector, y yo trabajo con personas mayores. Mi día a día es diseñar proyectos con personas mayores para fomentar los hábitos de vida saludables en el tercer sector, sobre todo en la zona rural de Asturias, que además a mí es lo que me gusta. Y mi día a día es un poco ese, ¿no? Investigar sobre el envejecimiento y trabajar con ello. Respecto a la eutanasia, esto lo hago de manera militante. Es mi forma de entender mi aportación a este tema, al tema de la ley de eutanasia, bueno, por circunstancias personales también, que desde hace 11 años me haya dedicado a militar y haya dedicado mi carrera universitaria a investigar sobre este tema y poder poner un poco encima de la mesa también que somos una profesión necesaria respecto a esta legislación, que yo creo que lo hemos conseguido, que lo vamos a ir consiguiendo poco a poco, ¿no? Respecto a la eutanasia, yo lo que hago ahora mismo es impartir formación en colegios profesionales sobre este tema, pues entidades que a lo mejor me lo piden, o incluso asesoramientos a nivel personal de personas que puedan tener ciertas dudas sobre la ley, la aplicabilidad de la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, luego el tema de las enmiendas que comentabas al principio, es porque mi trabajo fin de carrera de grado y mi trabajo fin de máster concretamente, fue un análisis sociojurídico de las propuestas de ley de eutanasia en España, y entre una parte del trabajo eran las enmiendas a lo que existía en ese momento, ¿no? Y esas enmiendas lo que hice fue trasladarlas al ámbito político para que se plantearan una vez que se iniciara el trámite
legislativo de la ley, y a partir de ahí, por eso, bueno, pues en este momento en España soy de las pocas personas que ha trabajado en la investigación del trabajo social con el tema de la eutanasia, ¿no? No soy una referente porque no tengo nombre, ¿no? Y esto a veces, porque ha sido un trabajo muy militante de manera particular, pero sí que es verdad que, bueno, yo creo que lo he puesto ahí un poco en el foco para que se empezara a trabajar, y desde el propio Consejo General de Trabajo Social hayan tenido que coger un poco mi iniciativa para poder desarrollar, ¿no?, nuestro perfil profesional en esta ley. Me parece perfecto. Además, bueno, ya nos hemos salido un poco de lo que es la carrera. Me gusta más orientar estas mesas un poco a cuál es la profesión, cuál es vuestra realidad, que es un poco más fuera de lo que se va a ver en cualquier semana de puertas abiertas de la universidad, o igual ese contacto que no pueden tener algunos estudiantes, que el orientador te puede decir, oye, pues mira, esta es la carrera, pero igual no llegar a estas experiencias, ¿no? A esta realidad del sector, que bueno, que siempre decimos, no tiene que ser la realidad de todos, pero bueno, vamos viendo cuando se habla con 3, 4, 5 y las cosas son en común, ya estás viendo que igual te vendrá alguien que no es su realidad, pero que es algo extendido. Has tocado un par de términos que además no sé si igual no sé si realmente la sociedad les da tanta importancia como le estabas dando tú ahora, que es un poquito el del convenio colectivo, que yo creo que en todos los sectores, tú muchas veces preguntas a la gente, ¿eres consciente de lo que tienes en tu convenio colectivo? O nos quejamos o hacemos ciertas cosas, y me llama la atención que tú aquí, que no lo tenías, le estabas ahí dando el valor y demás cosa que no lo tenéis hasta hace 2 años, y hay mucha gente que es como ya que en su sector ya lo tienen desde hace 20 y no se le da el valor que realmente tiene en estos. Además, un poco también a nivel de salario, como comentabas, la gente creo que no es tampoco muy consciente, y esto seguro que lo trabajáis día a día, ¿no? El término del IPREM para ayudar a todas las familias, que es una cifra que yo creo que, no sé, se me escapan los datos, pero yo creo que mucha más gente de la que queremos está no por debajo del IPREM, porque se ha descolgado en los últimos años, o sea, se ha quedado como descolgado en los últimos años cuando se ha subido el salario base, pero rozando el palo por arriba, ¿no? También preguntarte, Noelia, comentabas fomentar la investigación. ¿Qué campos crees que podemos abrir aquí en Asturias de investigación en el área del trabajo social? Bueno, yo creo que es fundamental tener referentes de doctorado dentro de nuestra propia facultad. Yo me inicié en el doctorado hace 3 años, que ahora lo tengo parado porque no me da la vida, pero que es un objetivo a cumplir y que quiero hacer, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, yo me tengo que ir o bien a la Universidad Complutense de Madrid, que fue la primera que me acogió, porque allí sí tienen para investigar en trabajo social, ¿no? Porque tienen facultad propia. Y si no, tengo que venir a la Universidad de Oviedo a regalarle mi doctorado, entendedme con lo de regalarle, a otra facultad, ¿no? Yo te voy a tener que regalárselo a Humanidades, a Psicología o a Derecho, mi doctorado. Y yo no quiero ser doctora en Derecho, yo quiero ser doctora en Trabajo Social, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de empezar a fomentar. Y luego, en Asturias hay muchos campos, ¿no?, en los que investigar, pero, por ejemplo, el envejecimiento, por la comunidad autónoma que tenemos, no nos vamos a ir a mí me gustaría que se investigara en muchos campos, ¿no? Pero es verdad que si quieres conectarte con tu sociedad, la sociedad en la que estás, deberías fomentar este tipo de investigaciones, ¿no? El envejecimiento en Asturias sabemos que es el 30% de nuestra población y que vamos a ir a más de manera continua, ¿no? O la infancia y familias en la zona rural es un ámbito de investigación que es de nuestro campo profesional también, o sea, es decir, hay muchas líneas de investigación que se podrían abrir y que dentro de nuestra carrera profesional y que no hay, no, evidentemente no las hay. Me consta que esto se está empezando a trabajar ahora en la Universidad de Oviedo, pero bueno, a mí me gusta mucho tirar de las orejas porque lo que no se ve no existe. Entonces es un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? No me acuerdo qué otra cosa me preguntaste. Digo, es que me enrollo como una persiana.
No te preocupes. Al final eso, nada, hice una anotación sobre la importancia que le habías dado tú al convenio colectivo dentro de una Al convenio. profesión. Si quieres comentar alguna característica que Sí, tenga que sí, te llame la atención, porque yo creo que todos los que leemos el convenio colectivo o comparas cosas con otros y siempre hay algo, ¿no? No, yo no creo que tengamos un mal convenio colectivo, pero claro, ahora. Y también es verdad que no es obligado, y te voy a explicar por qué. Es decir, tú en el tercer sector puedes estar con el convenio colectivo de establecimientos de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor es una asociación que trabaja con personas con discapacidad, pero ese en realidad no sería tu convenio colectivo. Tu convenio colectivo sería el del tercer sector. O, por ejemplo, muchas compañeras están por el convenio de oficinas y despachos, porque entienden que como estás en una oficina de trabajo social, pues te toca ese convenio. Ese tampoco sería nuestro convenio colectivo. Luego es verdad que si tú estás en una entidad muy grande, como es mi caso, yo tengo convenio colectivo propio y es verdad que pues evidentemente recoge mi realidad como trabajadora social, ¿no? Pero tenemos a muchas compañeras que no. Vale, los convenios de residencias de personas mayores sí, ya no es un convenio específico de residencias si tú estás de trabajadora social en una residencia de personas mayores. Ahí sí, pero es que, atención al dato. Bueno, es que yo me hice un análisis bastante importante de los convenios colectivos en los que estábamos involucradas, pero una trabajadora social de una residencia cobra aproximadamente de diferencia entre 300 y 400 euros con el convenio del tercer sector. Ostras, en eso, ¿quién pone el foco en eso? ¿No? Es decir, bueno, pues tenemos ahí como un totum revolutum bastante, y no lo miramos, ¿eh? O sea, es decir, no somos conscientes de ello, no peleamos tampoco porque muchas veces porque esto sea así, ¿no? Dejamos esa parte política un poco al margen por centrarnos en otras cosas y yo creo que es fundamental, porque es que nuestra precariedad es que no vamos a salir de ahí en la vida, sino. No, lo entiendo perfectamente porque además yo en ese tema también soy un poco guerrero. En nuestro sector hay ciertas cosas. También hay muchos compañeros yo soy graduado en ingeniería del software, pero hay mucha gente en oficinas, ¿no? Porque como trabajas en una oficina, pues convenio de oficinas, ¿no? Y te hacía esa pregunta un poco del convenio porque, y ya son otras cifras y lo entiendo que aquí a veces se dice lo de, bueno, os quejáis los que ya estáis bien, ¿no? Yo siempre defiendo que se queje todo el mundo porque cuando pares de quejarte, mal vamos. Pero había cosas como que yo veía a una persona que estaba en el convenio de la construcción y me decía, qué raro que esta persona haya aguantado tantos años en el convenio de la construcción. Y es que el convenio de la construcción tenía mejores salarios que el convenio del sector TIC, o sea, pero bastante más. Entonces, pero una diferencia, y dije, oh, madre mía, igual no de 400 euros al mes, no lo calculé a ese nivel, pero me llamó la atención. Quería preguntarte, Carmen, ya dije que esto estamos saliendo más a vuestro trabajo y a pediros esas opiniones para ver en qué podemos avanzar desde Tech Club Asturias a futuro o fomentar otro tipo de charlas. Y yo siempre me he preguntado algo con el tema, por ejemplo, de la inmigración y es qué podemos hacer desde aquí para ayudarles allí. No, porque creo que ayudarles aquí lo estamos haciendo más, menos, más, mejor, peor, ¿vale? Pero hay algo que podamos hacer aquí que no sea, por ejemplo, eso que yo igual soy viejo, pero recuerdo lo de solicitar el 0,7% para dárselo a los países o tal, ¿no? Pero realmente eso sirve de algo y hay algo que podamos hacer nosotros. ¡Wow! Menuda pregunta. Bueno, desde mi manera de verlo es a nivel político. Es decir, todos estos cambios tendrían que ser a nivel político. No creo que se pueda hacer algo. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Personas que vienen buscando refugio, las hay que vienen por ejemplo, el caso de Venezuela, que es ahora mismo el que más foco de atención tiene en los medios de comunicación. Desde aquí podemos hacer algo realmente a nivel que podamos ayudar a las personas que están quedando en una situación precaria a nivel socioeconómico, sin medicina, sin comida, sin atención en muchos niveles. Yo creo que realmente eso es muy complicado. Entonces es por eso que existe la figura del refugio, ¿no? Por algo se inventó también
después de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando empezaron todos los movimientos de asilo y de búsqueda de refugio en otros países. Y creo que esa vía solamente podría resolverse a nivel político. Algo que me parece muy complicado, la realidad. Lo entiendo. A mí es que tampoco se me ocurre muchas más cosas. Yo ya os digo que, y decía Noelia, que parece que desde una asociación que somos STEM, como si no tuviéramos que pensar en este tipo de cosas o que normalmente no se hace, a mí me parece un fallo, ¿no? Porque al final siempre... Yo tengo dada una charla para un acto benéfico que se hizo para darle dinero a... se me escapó ahora esta asociación que lleva a los payasos a los hospitales, entre otras cosas. ¿Perdón? Contigo. Es que no, ahora me pillas totalmente. Bueno, estás muteada, Noelia. Sí, sé que estabas moviendo los labios, pero estabas muteada y no te estábamos escuchando. Pero yo en ese momento, la charla que di, y todas eran tecnológicas, yo pedí darla sobre lo que de verdad importa y son las personas. Y les decía que da igual en el sector, que da igual lo que trabajes, que da igual, aunque seas piloto de Fórmula 1, al final vas a fallar por una persona, al final da igual que tú seas campeón del mundo, que si tú, yo qué sé, voy a decir un primo lo está pasando mal por motivos que no puedes ayudarle, o por ciertas, y aquí ya entramos en cosas no solo económicas que igual podrías ayudarle, sino salud o temas sociales de racismo o similares, vas a estar jodido, ¿no? Entonces, nosotros sí que desde aquí queremos apoyar estas cosas. Si se os ocurre cualquier tema que podamos abordar, sois bienvenidas, estamos encantadísimos. Simplemente, pues, y lo decimos muchas veces, somos ignorantes y necesitamos vuestro asesoramiento porque si no, pues, no nos va a salir, ¿no? Aquí yo creo que nadie nace aprendido y por ciencia infusa, pues no sale. Daros un último minuto si queréis para añadir. No pasa nada, yo os doy la solución. Adelante. Que no haya fronteras. Que cuando tengáis dinero, contratéis una trabajo. Se te corta y no es una coña, porque sé por dónde ibas de que cuando tuviéramos dinero que contratemos, pero te estamos perdiendo el audio. O sea, no te lo digo en plan de coña. A ver si ahora te podemos escuchar que... Nada, eso, que lo único que decía que la solución era que cuando tengáis dinero, que contratéis una trabajadora social, os va a arreglar todos vuestros problemas, no os va a quedar, vamos, ni una cana en la cabeza os va a quedar, os lo apañamos todo. No lo discuto para nada y ojalá tengamos dinero. Tenemos un problema bastante grave, que es que no nos bajamos los pantalones por el que venga a ponernos aquí un color. No apoyamos eso y son nuestros valores de inicio y esperamos que no se rompan, y creo que te hace las cosas más difíciles pero también las hace más valiosas. Si quieres comentar alguna cosita, Carmen. Bueno, al hilo de trabajo social, ¿no? El grano, pues yo animo a todos aquellos que les cree cierta, preguntas, inquietudes y demás sobre el trabajo social, que se informen bien. La verdad que es una profesión que es muy, muy bonita, gratificante y yo creo que también es vocacional, ¿eh? Pero bueno, que animo a todos aquellos que estéis dudando, ¿no?, sobre qué profesión tomar y estéis en el ámbito de lo social, dudando y qué estudiar, os informéis bien y que el trabajo social mola. Me parece perfecto. Muchísimas gracias a las dos.